Welcome to a nuevo video, muchachos. Esta vez les traigo la parte 2 del tier list de Ava. Mejor dicho, de los mejores personajes para la gente nueva en Ava. Espero que les guste el video y pues que lo disfruten, porque la verdad me demoré muchísimo editándolo. Y pues sin nada más que decirles, mejor prosigamos con el video. Bueno, ¿dónde nos quedamos? La vez pasada ranqueé como último Bellito. Si quieren saber qué tier list es o eso, vayan a ver el último video que estará apareciendo aquí arriba en la pestañita o al final del video. Entonces, pues, prosigamos. Bueno, Bimon. A ver, Bimon no es un personaje que me agrade mucho, por ende yo creo que lo voy a poner más o menos aquí o aquí. Es que es un personaje que en su salida estuvo muy roto, pero actualmente no es que sea un personaje muy bueno, más porque lo nerfearon y no me parece muy bueno. Entonces vamos a ponerlo más abajo mejor. Esto, aunque no sé si ponerlo adelante de Cruel o no. Yo creo que no, porque es que lo que pasa con Cruel es que es más difícil de usar, pero no es que sea malo. Pero a ver, Big Mom es un personaje que al inicio sí estaba roto, pero después lo nerfearon y actualmente es un personaje que toca saberlo usar para poder jugarlo. No me gusta por eso. Ace alias Donas. A ver, yo creo que lo pondría aquí en recomendable para gente nueva. Aunque pensando bien, podría estar perfectamente en bastante recomendable. Aunque yo prefiero dejarlo en recomendable para gente nueva. A ver, ¿qué pasa con Ace? Ace es un personaje que está bastante completo, o sea, tiene bastante daño y sus ataques son bastante buenos. Lo que pasa es que yo en sí no lo he probado mucho, me tocaría comprarlo porque ni siquiera lo tengo comprado, pero es un personaje que recomiendo porque tiene bastante daño y eso, pero actualmente comparado a otros personajes me parece que no es tan bueno y aparte de eso la gente actualmente no la utiliza mucho, o sea, casi no hay Ace en los servidores, es muy extraño, pero casi no hay Ace. Entonces yo lo dejo ahí. Si quieren comprárselo, bienvenido seas. O sea, sí pueden hacerlo, la verdad. Pero bueno, pasemos al siguiente, que es Arlon, un puto personaje meme, pero está rotísimo, así que tiene que ir. Obviamente tienes que tenerlo si eres nuevo. Este personaje está muy roto, sobre todo por su ulti, porque aunque sea un personaje meme, tiene muy buenas habilidades, tiene un time stop. Es lo más chistoso porque el puto personaje en el anime no es que sea muy bueno, pero por alguna razón aquí es buenísimo. A ver, Arlon es muy bueno sobre todo para farmear puntos, así que lo voy a poner por el tercer lugar. Es que yo prefiero a Sanji, pero pues es un personaje que ayuda mucho a farmear puntos y conseguir otros personajes. Así que sí se los recomiendo al señor Arlon. Se los recomiendo bastante. Bueno, pasemos con el siguiente, que es Akainu. Este personaje es bastante bueno, entonces lo voy a dejar en recomendable para gente nueva, más que todo porque tiene buen daño, entonces por ende te ayuda a farmear puntos y dinero. Entonces, bueno, va ahí. Bueno, Mirio. A ver, Mirio es un personaje bastante difícil de usar, la verdad. O sea, tienes que saberlo usar para sacarle el provecho. Entonces yo lo voy a poner ahí, en no tan recomendable, porque como dije, es un personaje que es un poco complejo de utilizar. No es que sea mal personaje, pero sí es complicado de utilizar hasta para mí. Entonces por eso es que no es tan recomendable para la gente nueva. Pero lo voy a poner adelante de Almay porque sí es más fácil de utilizar que Almay, por el tema que Almay tienes que estar tosiendo para conseguir la ultra y ahí sí se vuelve bueno. Pero aún así es un personaje que cuesta bastante dinero y por eso tampoco lo recomiendo para la gente nueva. Tienes que saberlo jugar y cuesta bastante dinero. Entonces no es recomendable para la gente nueva. Ahorita sigue Tanjiro. Tanjiro lo voy a poner por acá en recomendable para gente nueva. Dejen un momento que se me movió esta vaina. Pongo aquí el Luffy en su lugar. Eh, Tanjiro, ¿por qué lo pongo acá? Porque es un personaje que es muy bueno y usado porque tiene mucho combo y es fácil de usar, entonces por ende es bueno para la gente nueva. Aparte de esto no cuesta mucho y como les digo, como tiene muchos combos ayuda a conseguir muchos puntos y por ende dinero. ¿Por qué lo pongo adelante de Ace? Porque para mí es mejor y su ulti es mucho mejor, o sea, la ulti de Tanjiro potencia más al personaje haciendo lo que haga más daño.
Entonces, como les digo, a mí me gusta más Tanjiro en lo personal, pero yo no he probado mucho a Ace, así que sí, eso sí ya depende más de su opinión, pero según mi opinión, yo recomiendo más a Tanjiro, por eso lo pongo adelante de Ace. A ver, el Sukuna alias Gege, este lo pongo en muy poco recomendable. Perfectamente podría estar abajo porque es un personaje muy difícil de usar. O sea, requieres de unos combos de teclas, si, según tengo entendido. Y si algo, pues estaré poniendo aquí a continuación una imagen de este combo de teclas o esta forma del personaje por la cual yo digo que es muy difícil. Es un personaje que también he tenido la posibilidad de probar y por mis propias manos yo sé que es difícil. Aparte de eso, tengo una experiencia chistosa con él porque yo se lo recomiendo a un amigo y mi amigo me odió con toda el alma. O sea, me dijo, ¿para qué me recomendaste esta mierda? Es muy difícil de utilizar. Y pues mi amigo es nuevo, así que sí, no se los recomiendo. Si se quieren torturar, sí, porque es un personaje muy bueno si aprendes a jugarlo y te sube el nivel como jugador. Pero no se los recomiendo si están chileando o si están tranquilitos, quieren subir tranquilitos, pues no se los recomiendo. Este personaje es mejor que Bellito y que Choso, pero como les digo es muy difícil de usar, así que no, la verdad no. No se los recomiendo. Ichigo es un personaje bueno, más que todo equilibrado, entonces yo lo voy a colocar por aquí en recomendable para gente nueva. Y de hecho, como es equilibrado y bastante bueno y casi igual, lo voy a colocar aquí detrás de Tanjiro, porque es un personaje que relativamente es casi igual a Tanjiro, porque son personajes de espadas. Este personaje es bastante fácil de usar y bastante equilibrado, como ya lo dije, tiene muy buena ulti. Esto no vale tanto porque creo que es uno de los primeros en Bleach, entonces yo la verdad lo recomiendo mucho por eso, porque a mí me ha gustado de lo que he jugado, entonces sí, lo recomiendo. Deku es un personaje que me ha decepcionado bastante y creo que es muy malo. Entonces yo lo voy a colocar aquí en Te volverán mierda si lo utilizas. ¿Por qué? Porque es un personaje que es bastante difícil de usar, tiene habilidades muy raras, también tienes que saber cómo jugarlo. No hace mucho daño y tampoco tiene tantas habilidades que te ayudan a acercarte a tus rivales. Entonces en lo personal yo creo que es una puta mierda y lo mismo si eres nuevo, no vas a entenderlo para nada. O sea, de verdad que es un personaje muy complicado de entender y más que su ulti tampoco es lo más grandioso del mundo, no es que no es muy buena que digamos, tampoco hace mucho daño. Entonces por eso lo dejo aquí, la verdad que decepción, hubieran podido hacerlo un poco mejor, pero lo hicieron una mierda. Seguimos con el Deku de las primeras temporadas. A ver, este personaje está bastante roto, es bastante bueno. Por lo cual esto yo creo que lo voy a poner por aquí en recomendable para gente nueva. Sí, por aquí en recomendable para gente nueva. Porque es un personaje que si lo aprendes a jugar es bastante bueno y aparte de eso no es tan difícil aprenderlo a jugar. De pronto al inicio sí dirás, vaya mierda de personaje, pero en realidad como no cuesta dinero porque es uno de los iniciales, pues es bastante fácil utilizar encima de eso. Entonces yo la verdad lo recomiendo y más porque he visto a una gente demasiado loca jugando este personaje y te hace mierda en un segundo porque puede quitar bloqueos. Tiene un super salto hacia el rival, o sea, es una locura de personaje. Entonces sí, de hecho lo voy a subir uno más arriba porque como les digo es un personaje bastante completo si lo sabes jugar y no es tan difícil aprenderlo a jugar, tampoco jugarlo. Entonces sí, lo recomiendo bastante. Y sin hablar de su ulti, que tampoco es algo que resalte mucho, pero sí que se le añade puntos de más. Entonces sí, se lo recomiendo si ustedes son nuevos y más porque este no les va a costar dinero, entonces eso. Siéndoles sincero, yo prefiero a Choso, pero pues tengo que admitir que es mucho mejor el Deku de las primeras temporadas para la gente nueva. Pero bueno, sigamos con el otro que es Asta. La verdad de Asta no tengo mucho que decirles, así que lo voy a colocar como por aquí en recomendable para gente nueva. Como les digo, no lo he alcanzado a jugar porque no lo tengo ni comprado, pero lo poco que he visto sí es un muy buen personaje, pero tampoco llega a ser súper espectacular. O sea, tiene buenos ataques y todo, pero pues es Killer Bee, o mejor conocido como los Chocolas. Este personaje no es muy bueno para la gente nueva, así que lo voy a colocar
por aquí en no tan recomendable. Es un personaje que no tiene ataques que se acerquen a los rivales, tiene ataque que antes los empuja, por lo cual no es como muy beneficioso porque te arruina el combo. Sí es verdad que tiene bastante daño, pero no, la verdad, hasta para mí es difícil, que yo me lo compré y me decepcionó, hasta para mí es difícil y eso que yo soy más avanzado. Entonces no se lo recomiendo si ustedes son nuevos, la verdad. Seguimos con Barrock. Barrock lo voy a colocar por aquí en tienes que tenerlo sí o sí. Aunque la verdad siento que no. Para mi opinión, mejor lo dejo por aquí en bastante recomendable de segundas, obviamente. Bueno, lo que pasa con este personaje es que es bueno, es muy bueno, hace buen daño y tiene habilidades muy fastidiosas y todo, pero siento que es esto conteable y no es tan bueno como los de Top Top, y para tener en cuenta que también vale mucho dinero. Entonces por eso es que yo lo dejo ahí. Hay que aclarar que aún así esté ahí, es un personaje que tiene una muy buena ulti, habilidades y en general es bueno. Bueno, Killua lo voy a colocar aquí en nota recomendable, incluso estoy pensando en qué puesto colocarlo. Yo diría que por aquí de segundas o no, más bien lo coloco de primeras. Esto es un personaje que a pesar de que sea bastante bueno por el hecho de que su ulti tiene un insta-kill, el cual es muy fastidioso porque te mata de una, por lo cual puede hacer que pierdas la ulti si eres el contrincante del Killua. Pero aún así creo que es un personaje que es un poco difícil de jugar para la gente nueva y un poco difícil de comprender para la gente nueva, porque pues no tiene habilidades que sean tan super geniales, más que todo destaca por su ulti, pero aún así es muy buen personaje si lo sabes jugar y si lo dominas. Pero pues lo voy a dejar ahí porque pienso que hay mejores personajes que están mejores y pues que valen casi lo mismo o menos que incluso que Killua. Pero aún así es un personaje que tiene poco precio, entonces si quieren pueden jugarlo, no es mal personaje de hecho. Lo pondría de hecho hasta arriba, pero mejor lo dejo ahí. Bueno, Pushy es una putísima mierda, sinceramente. Así que lo voy a colocar aquí en te volverá mierda si lo utilizas. A ver, ojo, aclaración. No es que sea mal personaje, o bueno, para mí sí es una mierda de personaje, pero estoy seguro que alguien que lo sepa mainear le sabrá sacar provecho. Pero como esta es una lista de personajes para gente nueva, es una putísima mierda si eres nuevo, ya que es un personaje que no tiene ataques que se acercan, no tiene ataques que sean tan espectaculares. Y sobre todo que la ulti se supone que debería ser Made in Heaven, pero en realidad no lo es. En realidad comienzas con Simun y tienes que hacer 5 kills seguidas para conseguir el Made in Heaven. Y lo peor es que Simun es una puta mierda si no lo sabes jugar. En mi caso yo lo intenté llegar hasta Made in Heaven, pero es que de verdad es imposible hacer 5 kills seguidas si no lo sabes jugar. Gojo lo voy a dejar aquí en te volverán mierda si lo utilizas. A ver, es que no es que sea un personaje malo, porque he visto a gente que lo sabe jugar, que hacen cosas brutales con el personaje, pero como ya dije, este tier list es a base de personajes para gente nueva, entonces no se los recomiendo porque es muy complicado saberlo jugar y es muy complicado aprovecharlo porque tienes que parrear bien porque una habilidad hace que parrees y eso. También tienes que saber cómo utilizar sus ataques porque es un poco complicado jugarlo. Entonces no lo recomiendo para nada si eres nuevo. Esto porque es un personaje que es muy bueno, sí, pero te va a torturar si no lo sabes jugar. Bueno, Pain lo voy a poner, tienes que tenerlo si eres nuevo porque de verdad es un personaje muy roto y muy rata, sobre todo con su habilidad de atracción, su ulti mata a un montón de personas, de verdad es que es un personaje muy rata, encima no vale mucho que digamos. Pero muevo a este Vegeta por acá, sí, ahí lo voy a dejar. Sí, es que el Vegeta Ultra Ego creo que lo va a mover más, eso ahí, porque de verdad es un personaje pues muy bueno, entonces sí. A ver, sigamos con Pain. Me desvié el camino un poquito, pero sigamos con Pain. El caso es que Pain es un personaje muy rata y muy fácil de usar. De verdad que hay mucha gente jugando este personaje por lo mismo, porque es un personaje que es súper facilísimo de jugar y te ayuda a conseguir muchos puntos porque la habilidad final de la ulti es hacer una puta bola gigante que atrae a todo el mundo y le quita 50% de vida.
Entonces todas sus habilidades son molestas tanto como en Nutri y como en su forma base. Por eso es que se los recomiendo muchísimo, de verdad que es un personaje que te ayuda muchísimo a conseguir mucho dinero y comprarte más personajes. Eso sí es muy rata, lo odio, odio que la gente juegue esta basura, pero pues sigue siendo un muy buen personaje para gente nueva. Cabe aclarar que dejo a Pain atrás de Sanji Time Skip porque prefiero a Sanji Time Skip, pero no significa que sea mejor. Broly es un personaje bastante bueno, así que lo voy a poner aquí en bastante recomendable. De hecho, yo creo que por acá, o no, uno más, de segundas. De primeras no, de segundas. Broly es un personaje bastante bueno por sus habilidades, como la de arrastra, que se tira al oponente y arrastra al enemigo. Aparte de eso, la Ultra tiene una habilidad que hace un montón de explosiones de energía. Sin mencionar que también tiene muy buena vida y muy buen daño. Aparte te ayuda a conseguir bastantes puntos. Mejor decidí ponerlo aquí porque tras recapacitar me di cuenta que el personaje vale dinero, o sea, pero dinero real, Robux, por lo cual no es muy accesible para los nuevos. Y yo entiendo que los nuevos no van a entrar a un juego cualquiera y va a decir, me voy a comprar el pase a la primera. Entonces por eso es que lo dejo entre este punto, o sea, lo dejo de últimas, solo por esa razón, porque vale dinero real, que es Robux, y por ende no es factible para la gente nueva, porque los no se van a comprar un pase porque le da la puta gana en un juego nuevo, ¿no? A menos de que seas un puto loco, bro. Perfectamente podría dejarlo en el primer nivel de la tier list por la misma razón de que cuesta Robux, pero bueno, lo dejo ahí. Kira, a ver, este lo voy a colocar por aquí en tienes que tenerlo si eres nuevo. O creo que lo voy a adelantar hasta el segundo. O no, más bien pensado, creo que ahí mejor, sí. Este personaje es muy bueno por su ulti, sobre todo porque tiene una ulti que reinicia a todos, pero aún así sus ataques son bastante rotos, hace daño y tiene un puto carro que te fastidia la fucking vida, que es como un carrito bomba que te jode. Entonces es un personaje que también es fácil de entender y muy roto sobre todo, entonces por eso es que yo opino que está ahí y es muy buen personaje recomendable para los nuevos. Lo malo es que sí vale un poco, pero sí vale un poco de plata, pero no tanta. Entonces pues bueno. Alucard. A ver, Alucard siento que no podría decir algo sobre él porque aparte de que no lo he jugado, no sé muy bien cómo funciona, entonces lo dejo ahí. A ver, Zoro. Zoro es un personaje bastante bueno, entonces lo voy a poner por aquí en bastante recomendable. Como por esto, aquí de segundas. Este personaje es bueno sobre todo porque tiene muchos combos, o sea, es un personaje muy combiable, hace buen daño y su ulti es increíble. Hay dos versiones de este que es el Time Skip y el Pre-Time Skip, pero a diferencia de Sanji, que el Pre-Time Skip es un poco complicado de jugar, las dos versiones son muy buenas. Entonces yo la verdad recomiendo este personaje porque he visto a gente que lo ha jugado que es buenísimo. Y en sí he visto mucha gente jugándolo que en serio que es un personaje buenísimo. Encima que no es un personaje que sea difícil de jugar en sus dos variantes. Y la diferencia con Luffy Time Skip es que Luffy Time Skip es muy bloqueable, entonces es un poco más complicado saber cómo hacerle llegar a los rivales. Por eso es que yo digo que Zoro es mejor por el hecho de que es más combiable y más fácil de jugar. Broly, a ver, Broly lo voy a dejar por aquí en no tan recomendable. ¿Por qué? Porque no es que sea un personaje malo, sino que tienes que saberlo jugar para que sea bueno. Porque en sí no es un personaje que tenga ataques que acerquen al rival, por lo cual tú tienes que irte acercando al rival, lo cual es muy difícil de hacer. Entonces por ende puede ser un poco de dolor de cabeza para la gente nueva. No vale mucho, es verdad, pero aún así, como les digo, tienes que tener un poco de dominio en el juego para poder jugar Broly. Hasta a mí se me dificulta a veces, y eso que pues como les digo yo ya soy avanzado, tengo como 69 nivel. Entonces no se los recomiendo a la gente nueva, la verdad. Pero sí es verdad que lo voy a colocar por aquí en segundo puesto, porque pues es verdad que que es más fácil de jugar que los anteriores. Aquí yo entro sobre todo en un debate porque Bellito me parece más fácil de jugar y mejor, pero pues es verdad que de pronto Broly es un poco más fácil de entender y más fácil de jugar y hace más daño, entonces pues eso. Gai Sensei lo voy a colocar aquí en tienes que tenerlo si eres nuevo porque es un personaje muy bueno, de hecho lo voy a colocar aquí atrás de Sanji, o no, nada, pensándolo bien lo voy a dejar aquí atrás de Arlong.
A ver, es un personaje muy bueno, muy confiable sobre todo, y sus habilidades están muy rotas de verdad. También es muy fácil de jugar. Lo único malo que tiene este personaje que yo le he visto es que vale bastante plata, vale como 3000, pero pues no estamos haciendo una tier list de calidad-precio, entonces voy a dejarlo ahí, porque es que de verdad. Y de hecho lo voy a mover aquí de terceras, porque es que de verdad es que es un personaje muy bueno y fácil de entender. Se los recomiendo que lo compren porque encima te ayuda mucho a conseguir más dinero. Tras pensármelo mucho decidí dejarlo de segundas porque a pesar de que sea un personaje que cueste más que los anteriores, no, esta no es una tier list de personajes que cuesten poco como les dije anteriormente. Entonces, como es mejor, lo dejo ahí. En él es un personaje muy bueno, la verdad, o bastante equilibrado. O sea, su ultra es buena, tiene una ultra muy buena, sus ataques también son buenos. Pero por la misma razón de que no lo he llegado a jugar, lo voy a dejar como por acá, porque lo que he visto es bueno. Bueno, Saitama lo voy a colocar en tienes que tenerlo si eres nuevo. O no, mejor lo bajo, déjame pensar, voy a adelantarlo uno. O más bien a Broly también, es que creo que lo dejé muy atrás. A Saitama lo adelanto otra vez. Yo creo que es que Saitama es bastante bueno, entonces yo digo que lo voy a dejar aquí de primeras. A ver, es que Saitama, lo que pasa con Saitama es que tiene muy buenas habilidades. Su forma base no es muy buena que digamos, pero aún así es buena. Destaca más por su ultra que tiene una habilidad sobre todo que es Insta-Kill, lo cual te ayuda muchísimo a ganar las partidas en un cierto punto porque puedes matar a un montón de gente porque encima el rango es muy grande y te ayuda a ganar muchos puntos por eso. Aparte de sus habilidades normales también son fáciles de dominar dentro de lo que cabe y son buenas. Entonces Saitama es un personaje muy completo y muy equilibrado. Por eso es que lo dejo aquí en bastante recomendable porque tampoco llega a ser algo super wow como los que están en el primer nivel de la tier list. Así que lo dejo ahí. Bueno, y ahora quedaron personajes que la verdad no he llegado a jugar mucho, que digamos, por no decir que no los he jugado de hecho. Entonces voy a buscar algunos personajes y los punteo ahorita. Los voy a acomodar y los punteamos. Sanji Pretime Skip. Este personaje voy a dejarlo por acá. ¿Por qué? Porque bueno, si bien en sus inicios, antes en Ava, era un personaje muy bueno. Y todavía sigue siendo un personaje bueno si lo sabes jugar. Actualmente con tantos personajes que hay, es un personaje que es difícil de jugar por el hecho de que no tiene ataques que se acerquen a sus rivales como su contraparte del Time Skip. Entonces pienso que y además de eso es muy fácil de bloquear sus ataques o de esquivarlos. Entonces por lo cual este personaje lo voy a dejar aquí porque yo lo he vuelto a utilizar y eso que yo lo jugaba antes mucho. Pero ahorita que lo volví a utilizar me di cuenta que no es bueno actualmente. Así que yo la verdad no les recomiendo utilizarlo a la gente nueva, no les recomiendo comprarlo porque a pesar de que cueste poco, como ya dije, va a ser complicado que ustedes aprendan a jugarlo, pero pues si quieren adentrarse, pues está bien. Si quieren torturarse un rato, está bien. Bueno, pasemos con el siguiente, que es Zoro. Zoro lo voy a dejar aquí en recomendable para gente nueva. Perfectamente podría estar adelante de Luffy, pero lo voy a dejar atrás. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más sinceramente Luffy. Zoro es un personaje como su contraparte que es bastante confiable y su ultra también lo mejora mucho más. Pero pues yo prefiero a Luffy a pesar de que sea muy bloqueable porque pues su ultra está mucho más rota a mi parecer. Algunos me dirán que no, que Zoro es mejor y pues los entiendo la verdad. Pero pues pasando de vuelta al tema, este personaje es casi similar a su contraparte de Time Skip, pero el Time Skip sí es verdad que es mejor. Entonces por eso es que dejo a este aquí y el Time Skip más arriba. Madara perfectamente podría estar en tienes que tenerlo si eres nuevo, pero lo voy a dejar por aquí en bastante recomendable, obviamente por acá. A ver, es que es un personaje bastante roto y perfectamente podría estar a la par de los demás personajes de arriba del todo. Pero el problema con Madara es que vale Robux, como ya les dije, entonces no creo que haya poner personajes que hagan Robux encima del todo por el mismo hecho de que si bien no es una tier list de top precio y eso, es una tier list sobre
personajes que sirven para la gente nueva. Y pues si te pongo un personaje que vale Robux, me vas a decir como, bro, no me voy a comprar un pase porque tú me dices que es bueno. Entonces por esa razón lo dejo ahí. Pero aún así es un personaje muy roto que actualmente no está tan jugado porque no está tan roto como lo era en sus tiempos. Pero sigue siendo un muy buen personaje y perfectamente podría estar compitiendo contra todos estos que estoy señalando por acá. Perfectamente podría estar en el tercer lugar, pero pues por la razón de que vale Robux no lo pongo más arriba, la verdad. A pesar de todo, es un personaje que tiene una muy buena ulti por la cual destaca y también unas muy buenas habilidades, lo cual hace que el personaje sea muy bueno y por lo tanto valga la pena comprárselo. El cuarto Raikage o Kanji, este es bastante bueno, así que lo voy a dejar por aquí en bastante recomendable. De hecho lo voy a dejar aquí después de Broly, o no, la verdad, lo voy a dejar por aquí después de Barrock. Este personaje es muy bueno por la razón de que es muy veloz, también hace muchos combos y aparte de eso tiene como un ataque que se tira hacia el rival y lo agarra y lo comienza a arrastrar. Lo malo de este personaje es que cuesta bastante dinero, si mal no recuerdo cuesta alrededor de 3000. Giorno lo voy a dejar aquí en Te Volverán Nada si lo utilizas. A ver, Giorno no lo he jugado mucho, pero por lo que he visto es un personaje difícil de jugar, tanto como su ulti y hacer sus parries, entonces por eso lo dejo ahí. Krillin lo voy a dejar aquí también en Te Volverán Nada si lo utilizas, por el hecho de que es un personaje que es una mierda dentro de lo que cabe, porque nomás es huir y tirar ataques de lejos, entonces sí es un poco difícil de jugar. Cell forma perfecta, este lo voy a dejar por aquí arriba del todo, tienes que tenerlo si eres nuevo, de hecho lo voy a dejar aquí adelante de Pain. Es un personaje que está muy roto de verdad porque tiene TPs, esto tiene habilidades muy buenas de verdad. En general no lo tengo comprado, pero de lo que he visto es un personaje que te folla muy fácilmente y de verdad que sí te conviene si eres nuevo. Trafalgar Dilau lo voy a dejar por aquí en Te Volverán Nada si lo utilizas o no, de hecho lo voy a subir uno más porque recientemente lo bufearon un poquito. Pero pues es un personaje que antiguamente sí estaba muy roto, de verdad muy roto, pero luego lo nerfearon y ya se volvió un poco complicado de usar, perdiendo un poco de sentido, pero aún así sigue siendo un muy buen personaje. No más que no lo recomiendo mucho si eres nuevo por el tema de que como lo nerfearon es un poco más difícil de entender sus nuevas habilidades. Vegeta de la saga de Majin Buu. A ver, este es bastante bueno, así que lo voy a colocar por aquí en tienes que tenerlo si eres nuevo. Este personaje es sobre todo bueno porque tiene una habilidad que lo que hace es paralizar a los enemigos poniéndole como unas esposas de energía. Y otra razón por la cual también es bueno es por su ulti, porque tiene una autoimplosión que mata a todos los cercanos. Jonathan Joestar lo dejo por aquí porque simplemente es difícil de usar y no hay mucho más que decir al respecto. White Bear o Barba Blanca. Barba Blanca lo voy a dejar por aquí en bastante recomendable por aquí. Tras hacer unos cambios decidí dejar al final a Barba Blanca ahí. O sea, perfectamente podría ser mejor que todos los que están al frente y lo es. Pero lo que pasa es que cuesta Robux. O bueno, en realidad no es mejor que Madara o mejor que Broly. Bueno, se podría decir que sí, pero pues como les digo, son personajes que cuestan Robux y no los dejaré más de ese nivel de la tier list. Risotonero lo voy a colocar como por acá en tienes que tenerlo si eres nuevo. O sea, es un personaje que en resumidas cuentas es muy bueno y encima de eso vale poco. No lo he utilizado porque no lo tengo comprado, pero aún así por lo que he visto es muy bueno. Bueno, seguimos con Goku. Aquí hay un problema porque son dos, pero entonces yo voy a tomar en cuenta, aunque este podría ser, voy a tomar en cuenta este y lo voy a poner por aquí en recomendable para gente nueva. Lo voy a subir porque si es verdad que es más bueno, entonces lo voy a colocar por acá y ahí se queda. O sea, es un personaje bastante bueno porque es fácil de copiar, sus habilidades son bastante fáciles de entender y su ulti sobre todo es la que está más rota. Es un personaje que no me gusta mucho a mí personalmente, pero sí es verdad que es un personaje bastante fácil de jugar para la gente y encima de eso es bastante bueno para los nuevos. Y listo, acabamos la tier list, así fue como quedó. La verdad es que me agradó muchísimo hacer esta tier list, pero pues ya se acabó. Me quedaron estos personajes, algunos que no he jugado, por lo tanto no los voy a rankear y otros que no alcancé a puntearlos, pero no quiero hacer más largo esto.
Y eso fue todo, muchachos. Espero que hayan disfrutado el video que tanto me costó editar y que lleva tiempos en edición. Espero que les haya gustado y yo no vuelvo a hacer estos tipos de video, porque es que media puta hora yo torturándome haciendo esto, haciendo lo otro de edición, que encima a mí la edición me va fatal. Odio la edición, o sea, no es que la odie, sino que siento que soy malísimo en ella y por eso no me gusta. Además de que me frustra, o sea, media hora editando esto, no creo que lo vuelva a hacer. Pero bueno, supongamos que es por una buena causa. Espero que hayan disfrutado el video y sin nada más que decir, adiós.